Hermanos, ahora sí, con todo el gusto, ¿verdad?, del mundo y con la bendición también de nuestro Dios, vamos a entrar ya a nuestra tercer parte, nuestro tercer capítulo y episodio de esta hermosa materia que se llama la hermenéutica. Gracias a Dios hemos avanzado de una manera correcta, ¿verdad? De una manera también un poco dinámica. Estoy tratando de poder proyectarles también, pues ahí un poquito de una ayuda visual con una presentación en PowerPoint. Así que bueno, hermanos, por la gracia de Dios contamos con todas las herramientas para nuestro estudio bíblico. Les animo a que no echen, como decimos por ahí, en saco roto, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo, los estudios o cada capítulo se está subiendo a la página de YouTube en Vida Nueva para el Mundo Querétaro. Si te perdiste los episodios anteriores, pues puedes ponerte al día. Y acuérdense, esta materia de la hermenéutica es la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, hacer una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Así que, bueno, hermanos, debido a los tiempos en los cuales estamos viviendo, tan peligrosos y también donde han surgido pues muchos falsos maestros, y en este tiempo tan peligroso y tan difícil es necesario que el alumno pueda contar con las herramientas precisas, necesarias, ¿verdad? Y exactas para poder filtrar todo por medio de la palabra de Dios. Ahora no solo nos estamos enfocando en la parte de escuchar la palabra, sino también en la parte de estudiarla y recordando, ¿verdad?, un poquito de lo que hemos mencionado. Todo creyente es llamado. Todo creyente es llamado a estudiar de una manera formal, sistemática y completa el estudio de la palabra de Dios. Así que de manera simplemente de recordar, de retroalimentar y de refrescar lo que hemos visto anteriormente, nos quedamos en el capítulo anterior viendo las 6 claves, así lo pusimos, 6 claves principales y sencillas, pero muy importantes para poder tener una correcta hermenéutica. Y definimos cada una de las 6. Ahorita simplemente las voy a nombrar de manera rápida. La primera, es tener en cuenta que la revelación de Dios es progresiva. En segundo lugar, para una correcta hermenéutica o interpretación de las Sagradas Escrituras, debemos de tener en cuenta los pactos de Dios que ha hecho con el hombre a través de la historia bíblica. Hemos visto un poquito acerca de los pactos, como algunos son condicionales, otros son incondicionales. En tercer lugar, la tercera clave, vimos los compromisos inmediatos y futuros de cada pacto, ¿verdad? Como algunos pactos se cumplieron en el momento y otros tenía que transcurrir un tiempo para que fuesen cumplidos. En cuarto lugar, yo los animé a que estudiaran y profundizaran un poquito más acerca de los 7 nuevos comienzos que hemos tenido en toda la historia humana. Los 7 nuevos comienzos que hemos tenido dentro de la historia humana, plasmadas de una manera clara a lo largo de todo el canon bíblico. En otras disciplinas o en otros lugares se le conoce como las 7 dispensaciones: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino milenial. Son los 7 nuevos comienzos de la historia humana, en donde se inició, ¿verdad?, con una orden de parte de Dios, en donde el hombre tenía que administrarse o relacionarse de una forma en la que Dios ordenaba. Después vemos el fracaso del hombre no cumpliendo con los principios de Dios, la intervención de Dios por medio de su gracia y dando paso a una nueva dispensación bíblica. Entonces, para poder tener una buena hermenéutica es necesaria poder entender y ubicar estos 7 nuevos comienzos a través de la historia. En quinto lugar, la terminación de cada uno de estos periodos que vinieron, ¿verdad?, con un juicio divino.
Por ejemplo, el periodo de la inocencia, ¿cuál fue el juicio? Bueno, que ellos murieron espiritualmente, pero también fueron sacados, fueron echados, ¿verdad?, del Edén. Entonces vemos la terminación de cada uno de estos periodos con un juicio divino y después con una intervención en gracia también por parte de Dios. En sexto lugar, como sexta clave sencilla en cuanto a este tema, vimos que los pactos, todos los pactos, los que hizo Dios con el hombre y los que hizo Dios con la humanidad, tienen su total cumplimiento en la persona de Cristo, en la persona de Cristo. Así que el día de hoy, hermanos, nos vamos a concentrar en lo que es la metodología correcta para tener una buena interpretación. La metodología correcta para poder tener una correcta interpretación. Va a aparecer ahí en sus pantallas, también es la lámina que va a aparecer como letra G. Ya vamos en la letra G y estamos hablando entonces de la metodología correcta para interpretar. A manera de introducción, nosotros como creyentes, ¿verdad?, debemos de ser conscientes, debemos de saber que a lo largo de la historia del cristianismo se han levantado diferentes hombres humanos, ¿verdad?, falibles hasta cierto sentido y errantes, tratando de crear diferentes métodos y procedimientos para poder comprender también las Sagradas Escrituras. Dado a esto, ¿verdad?, que se han levantado hombres falibles y errantes, los medios que se han creado, en algunos momentos errados, si así los queremos ver, nos llevarán siempre a conclusiones equivocadas. Y este es un principio que tú no debes de perder de vista. Un medio errado, es decir, si tú estás utilizando un método de interpretación, pero ese método de interpretación no es correcto, automáticamente, ¿verdad?, y por obvias razones, nos va a llevar siempre a conclusiones equivocadas. Y es ahí el meollo, amada iglesia, queridos hermanos y estudiantes de la palabra de Dios, es ahí la importancia de que tú hagas un énfasis tremendo en qué método estás utilizando para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Si tu método o el medio que estás utilizando es errante, bueno, esto te va a llevar por obvias razones a conclusiones equivocadas. Pero por otro lado, ahí pusimos, ¿verdad? Es por eso que existe esta necesidad precisamente. Existe una necesidad enorme de poder concluir en el mismo punto de vista de Dios y no dejarnos llevar por la influencia humana. ¿Qué es lo que Dios quería transmitir a su pueblo? ¿Qué es lo que Dios le dejó al pueblo por medio de su palabra? Y poder interpretar eso que Dios nos dio de una manera a la que Dios quería transmitirla a cada uno de nosotros. He recibido comentarios como: ¿es posible una comunicación entre un Dios sobrenatural, todopoderoso, atemporal, ¿verdad?, y omnipresente y omnisciente? Claro que sí es posible, porque Dios es el creador de todas las cosas y Dios, por medio de su creación divina y perfecta, así estableció los métodos para que se pueda llevar a cabo esta comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habló, ¿verdad?, en diferentes tiempos por medio de profetas, sueños de diferentes maneras, pero después dice, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Y su Hijo, ¿verdad?, plantó por medio de los evangelios también y algunos libros todas sus palabras en el Nuevo Testamento, y el canon bíblico, ¿verdad?, es la palabra de Dios. Es la regla para cada uno de nosotros, es nuestra constitución por excelencia. Nosotros vivimos por fe conforme a la palabra, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva a cada uno de nosotros a poder conocer de una manera más personal a ese Dios sobrenatural, poder conocerle de una manera íntima, y aquí podemos ver su gracia y su misericordia. Qué bueno es Dios, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo y nos ha dado también su palabra para poder conocerle de una manera profunda e íntima. Hermanos, amados, ¿verdad?, y querida iglesia y estudiantes,
no es que Dios no se quiera revelar para cada uno de nosotros. Su propósito es que cada uno de nosotros le conozcamos de una manera personal y por eso nos ha dejado su Biblia. Y es por eso, hermanos, que hoy tenemos que reiterar una vez más en las diferentes metodologías, los diferentes medios que el hombre ha utilizado para darle una interpretación a las Sagradas Escrituras. Estos intentos se han levantado por medio de la historia del cristianismo y tú te vas a dar cuenta que estos métodos, conforme los vayamos leyendo, ¿verdad? A lo mejor y tú te vas a sentir identificado con alguno de ellos y por medio de la obra del Espíritu Santo te vas a dar cuenta que posiblemente no estés utilizando la herramienta correcta. Pero como siempre, tu estudio, ¿verdad? No es para juzgarte, no es para que te sientas mal, al contrario, es para que juntos podamos seguir mejorando en excelencia, ¿verdad? Y en el estudio bíblico. La Biblia es lo único que transforma nuestros corazones y nuestra mente. Así que tú tienes que ser consciente que como a lo largo de la historia la sociedad se ha dado cuenta que la Biblia es un libro sobrenatural, ha corrido un peligro de querer interpretarla de diferentes maneras o desde puntos de vista distintos, pero solo hay uno, solo hay uno. El primer método que nosotros vamos a ver es en la siguiente filmina, como inciso A, es el método racionalista. Método racionalista. Y este método es uno de los más fuertes. De hecho, los que vamos a ver, ¿verdad? Cada uno de los métodos que vamos a ver son los que más influencia tienen dentro de la sociedad cristiana. El método, ¿verdad? Racionalista, ahí viene la definición, trata de explicar los eventos sobrenaturales de una manera científica, porque considera que lo sobrenatural no existe. Lo vuelvo a leer. El método racionalista dice o trata de explicar los eventos sobrenaturales de una manera científica porque considera que lo sobrenatural no existe. ¿Sabe, hermanos? Esta corriente, ¿verdad? Este método racionalista surgió precisamente en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, a la cual se le denominó como la nueva hermenéutica. Fíjense cuál es su trasfondo, la Segunda Guerra Mundial, en donde existió, ¿verdad?, una masacre, asesinatos y una baja en la mortalidad de una manera grande, ¿verdad?, extenuante e impactante. Y tanto impactó la Segunda Guerra Mundial el pensamiento humano que se empezó a creer acerca de este método racionalista. Empezó a haber tanta maldad en el mundo, ¿verdad? Empezaron a haber cosas tan fuertes, tantas muertes y tanta falta de sensibilidad hacia el prójimo que entonces estaban intentando interpretar la Biblia de una manera racional, es decir, lógica, diciendo que lo sobrenatural no existe y que todo se puede explicar solamente por medio de la razón. Ahora, su conclusión era: la razón tiene que ir dependiente en todo momento con la ciencia, ya que la ciencia es la única disciplina, es la única materia que puede comprobar las cosas por medio de la observación, la experimentación y la aplicación. Esto es lo que sostienen los teólogos, se podrían decir, o los estudiantes que se denominan como racionalistas. Fíjense bien, en consecuencia, hay un peligro muy grande, querida iglesia, de querer interpretar la palabra de Dios de una manera racional. En consecuencia, o casi de manera inmediata, este método excluye, ¿verdad?, toda la parte de los milagros. Este método, de una manera también directa, excluye, ¿verdad?, o prohíbe creer en lo que fue la encarnación del Señor Jesucristo. Dios, ¿verdad?, como dice Filipenses, el que no estimó al ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó y se humilló a sí mismo, ¿verdad?, tomando forma de hombre y viniendo aquí a la tierra. Bueno, los racionalistas excluyen esta parte de la encarnación de Dios. Por ende, también no creen en la resurrección y en la ascensión de Cristo. Fíjense muy bien, ahí en la parte final de esta diapositiva pusimos que más que un método a interpretar,
más que un método a interpretar, es una forma de negar la Biblia y los hechos esenciales de la redención. Más que un método a interpretar, es una forma de negar la Biblia y todos los hechos esenciales que nosotros hemos visto acerca de la redención, como es los milagros de Cristo, la encarnación, la resurrección y su ascensión. Tanto es así, amada iglesia, que por ejemplo ustedes conocen un milagro que sucedió en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, el sucesor de Moisés, el que Dios levantó, ¿verdad?, para llevar al pueblo para entrar a la tierra prometida. Uno de los primeros sucesos con el cual se encontró el pueblo fue esta historia de Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó, en donde era una ciudad que estaba totalmente amurallada, en donde Dios le pide al pueblo que le dé 7 vueltas, ¿verdad? Y después otras vueltas para que así cayeran los muros de la ciudad y pudieran conquistar. Hermanos, científicos, ¿verdad?, siglos después, leyendo esta parte de las Escrituras, trataron de comprobar de una manera científica si de alguna forma los decibeles en el sonido, ¿verdad?, o en el ruido, podrían afectar en lo más mínimo una estructura de piedra o de arena. Así que crearon este estudio, ¿verdad?, perfectamente bien ambientado, pusieron un ladrillo, ¿verdad?, de piedra con un poco de arena y subieron todos los decibeles en el sonido, todo lo que pudiera aguantar un oído humano y más, y pusieron una cámara de cerca para ver si el sonido o el ruido o esos decibeles que estaban exagerados creaban algún tipo de movimiento en la piedra, ¿verdad? Pero se dieron cuenta que no pasó absolutamente nada. Después agarraron un saco de arena y bueno, hicieron una montañita y también hicieron la misma prueba y se dieron cuenta que no ocurría absolutamente nada. Hermanos, nosotros debemos de estar seguros que el estudio bíblico se acepta por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Después unos arqueólogos muy famosos que son creyentes y cristianos y también científicos que trabajan conjunto a la Biblia, trabajaron, ¿verdad?, para ir al lugar, a la ubicación en donde era Jericó y demostraron una vez más científicamente, ¿verdad?, utilizada de una manera correcta, cómo los muros efectivamente de ese tiempo se cayeron en la forma en la que la Biblia estaba diciendo. Y cómo explicaron, ¿verdad?, que tuvo que haber algún tipo de temblor o de terremoto, ¿verdad? O tuvo que haber sucedido algo sobrenatural por la forma en la que fueron cayendo cada una de las piedras. Hermanos, el método racionalista es muy peligroso, porque ¿cómo vamos a tratar de comprender la infinidad y la eternidad de Dios por medio de una razón que está totalmente embotellada y limitada? Es por eso que tú y yo hemos sido llamados a aceptar la palabra de Dios por medio de la fe, por medio de la fe. Aunque no me haga lógica, ¿verdad?, muchas veces, aunque me resulte difícil tal vez creerlo, yo así lo creo porque está en su palabra y yo lo acepto por medio de la fe. Acuérdense que la Biblia no se interpreta de manera racional, se interpreta por medio de la fe. En segundo lugar, vamos a ver el segundo método que puede existir y se le conoce como el método dogmático. El método dogmático, y ahí aparece también en cada una de sus pantallas. Vamos a ver su definición. ¿Qué es lo que propone este método dogmático? Bueno, dice lo siguiente: propone que los dogmas, ¿se dan cuenta? Propone que los dogmas o enseñanzas establecidas, ya sea por un concilio, una iglesia o un papa, son los postulados básicos e inamovibles, debiendo las escrituras ajustarse y acomodarse a ellos, ¿verdad?
Este es el método dogmático. Tú vas a ver que a lo largo de la historia de la iglesia se levantaron concilios, ¿verdad? Por medio de la iglesia romana católica, concilios de otras religiones. Hubo un tipo también de ecumenismo en donde quisieron mezclar el budismo, el cristianismo, el islam, el catolicismo, ¿verdad? Un concilio, y trataron de implementar algunos conceptos que los determinaron como básicos e inamovibles. Y el poder someternos, ¿verdad?, a estos métodos dogmáticos es restarle autoridad a la palabra de Dios, como dice ahí. Con este método se le quita autoridad a la palabra de Dios y se le da una autoridad extrema y profunda a los hombres, hablando de personas que son errantes, falibles y limitados en todo el sentido de la palabra. Uno de los ejemplos que nosotros podemos denotar es Pedro, ¿verdad? En donde un concilio, al tercer siglo de ser instituida la iglesia, 300 años después, 200 años después de Cristo más o menos, se abrió un concilio, ¿verdad? Y establecieron los hombres que Pedro había sido el primer papa, tergiversando lo que ellos leían en Mateo capítulo 16, versículo 18, acomodando esta verdad a un pretexto, ¿verdad?, para poder así manipular a un pueblo. Y todo esto se dio, hermanos, si ustedes lo estudian de una manera seria y exegética, todo esto surgió precisamente por una incorrecta interpretación de las Escrituras, en donde Pedro, ¿verdad?, o Petros significaba piedra chiquita y Cristo era la roca, era la piedra en donde Cristo iba a ser fundamentada la iglesia. La iglesia no iba a estar en manos de hombres, simplemente se les dio la administración, se les dio una tarea de poder apacentar a la grey, de poder darles el mensaje por parte de Dios, pero nunca se le dio al hombre una total autoridad, ¿verdad?, en donde se le pusiera al mismo nivel que Dios. Esto es algo inaudito. Hermanos, esta parte de que el Pedro es el primer papa es un peligro, ¿verdad? Y fue un error simplemente de una buena interpretación. Pero bueno, esto pasa cuando queremos hacer dogmática la interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que ellos consideran? Que esos concilios o esas personas tienen la razón, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, acerca del bautismo. Hay muchos concilios, se levantaron también muchos sacerdotes en donde establecieron que el bautismo era los bebés, ¿verdad? Y solamente con la cabeza. Unos dicen que es por método de la aspersión, otros dijeron otras cosas. Pero hermanos, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice y manda? En donde bautismo significa sumergirse totalmente, haciendo una simbología, ¿verdad? Y una relación con lo que fue la muerte, ¿verdad?, la sepultura, pero así también la resurrección de Cristo. Otro de las enseñanzas dogmáticas que ha existido dentro de la iglesia cristiana es a María, que siempre la presentan que fue virgen, ¿verdad?, olvidando lo que dice Lucas capítulo 2, versículos del 6 a 7, diciendo que no tuvo otros hijos, que los hermanos mencionados eran primos del Señor Jesucristo, en donde la palabra de Dios menciona de una manera clara que Jesucristo tuvo hermanos, ¿verdad?, que vinieron directamente del vientre de María. Entonces, ahí están tratando de darle más autoridad a los concilios y a los hombres más que a la palabra de Dios. Y este es el peligro que nosotros pusimos precisamente ahí en las pantallas. Con este método se le quita autoridad a la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice precisamente, vámonos ahora sí a la Biblia, a 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 16 al 17, es bien interesante. 2 de Pedro capítulo 3 del 16 al 17 dice: casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, se dan cuenta, como también las otras escrituras, ¿para su qué? Para su propia perdición. Y les dice Pedro a la iglesia: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense
no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Fíjense cómo aquí Pedro, ¿verdad? En algunos años después de Cristo tenía esto en mente. Él reconocía que la parte dogmática estaba sobrepasando la parte literal de las Escrituras. Así que tengan mucho cuidado, hermanos, de guiarse más por los dogmas. Dogmas es igual o quiere decir enseñanzas, más que una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Ahora, ahondando un poquito más en esto y profundizando más en este sentido, tú debes de tener una limpia conciencia. Debes de tener una mente barrida, ¿verdad? Y casi reseteada cuando tú vas al estudio bíblico, sobre todo si antes perteneciste de una manera formal y profunda en otra religión. Porque muchas veces el haber asistido a otra religión y haber venido a Cristo, muchas veces venimos al estudio bíblico teniendo todavía los paradigmas, las prácticas y las filosofías religiosas en las cuales estábamos metidos. Y esto no nos ayuda, ¿verdad?, dentro de nuestro estudio bíblico. Nosotros debemos dejar atrás todas estas partes religiosas y filosofías para poder entender qué es lo que verdaderamente dice las Sagradas Escrituras. Aunado a esto, tenemos al Espíritu Santo, el cual nos conduce a toda verdad y nos ilumina para poder entender la verdad revelada. Es por eso, por ejemplo, también que en la parte del celibato, ¿verdad?, de los sacerdotes, bueno, yo una vez hablé con un sacerdote que se convirtió a Cristo y él decía, cuando yo tomé decisión por Cristo y me acerqué a estudiar las Sagradas Escrituras, me di cuenta que la familia realmente es el plan de Dios. El matrimonio es una institución divina que Dios le dio al hombre y la familia, ¿verdad?, es la base de la sociedad y de las iglesias. Así que qué lindo, ¿verdad?, este testimonio del sacerdote que pudo estudiar la palabra de Dios y pudo llegar también al conocimiento de la verdad, dejando a un lado todo lo que eran los dogmas que la Iglesia Católica le había implementado en él. Por otro lado, tenemos el método alegórico como letra C, como inciso C. El método alegórico, ¿verdad?, es otra forma que podamos estar utilizando de una manera errónea. Mucho cuidado también por querer alegorizar todo lo que estudiamos. Aquí, obviamente, también existe un peligro que es muy grande. El método alegórico, como vimos ahí, fíjense la definición, dice, la alegoría es el método de interpretar textos literarios que considera el sonido literal, ¿verdad?, o el texto literal como vehículo de un segundo sentido más espiritual y profundo. La alegoría es querer interpretar el texto literal, ¿verdad?, como punto de partida para irse a un sentido más espiritual y a un sentido más profundo, ¿verdad? Con este método, fíjense muy bien, como dice también ahí en sus pantallas, con este método el valor histórico del relato es negado. El valor histórico del relato es negado o al menos subestimado, ¿verdad?, para darle mayor énfasis al sentido figurado. Hermanos, cuidado de querer alegorizar toda la palabra de Dios. En algunos momentos sí te vas a encontrar en que algunos autores sí utilizaron algunas alegorías, parábolas, ¿verdad?, o algún tipo de recurso literario para poder tratar de transmitir una verdad bíblica, o muchas veces sucede con la escatología, con las visiones, ¿verdad? Funcionan como muchas veces como símbolos, como alegorías, pero la palabra de Dios, tengan mucho cuidado de querer alegorizar absolutamente todo, porque estás corriendo un peligro también muy grande. Mucha parte de la palabra de Dios también es dada como un método histórico, literal, y nosotros queremos forzosamente sacarle otro sentido, queremos ir más profundo cuando el sentido es el más próximo que nosotros estamos leyendo, y detrás de esta literatura literaria, ¿verdad?, o literal, ya tiene una explicación sumamente clara.
el objetivo que se persigue, ¿verdad?, es defender ciertos puntos religiosos peculiares o escapar de las dificultades teológicas. Muchas veces por querer escapar de estas dificultades teológicas, de quererle dar un sentido mucho más atrayente o más impactante, podemos irnos por la alegoría, y esto es un grave peligro para todos nosotros. Fíjense muy bien, con esta actitud de querer alegorizar, las palabras y eventos originales tienen poco o ningún significado en la interpretación bíblica. Todo lo que se escribió de una manera literal, ¿verdad?, las palabras y los eventos originales, entonces empiezan a tener poco o ningún significado dentro de nuestra interpretación bíblica. Algún ejemplo que yo les puedo dar, ¿no? Así hablando sobre esto también, bueno, podríamos hablar acerca de Daniel en el foso de los leones, ¿no? Aquí tengo ese ejemplo, Daniel capítulo 6, versículos del 16 al 23, donde Daniel, ¿verdad?, alegorizando, dicen que Daniel es la figura del creyente y los leones son las pruebas y tentaciones que no nos dañan porque Daniel confió en Dios, ¿verdad? Si bien es bueno, ¿verdad?, es lindo poder sacar aplicaciones de este tipo de eventos o de relatos históricos, ¿verdad? Pero lo prioritario tiene que ver con un hombre y unos leones que fueron reales. Está hablando acerca de una realidad. No está hablando precisamente de simbolismos o alegorías de un creyente con las pruebas o un creyente con los ataques del enemigo. Fue un hecho que fue totalmente real, ¿verdad? Es un hecho que fue totalmente histórico en donde Dios intervino. Ahí sí nosotros todos podemos reconocer que intervino de una manera poderosa y sobrenatural en ese momento, porque Daniel era un hombre conforme al corazón de Dios, que tenía sus convicciones cimentadas en Cristo y en el poder también de Dios. Fíjate lo que dice la siguiente Filmina: ¿qué peligros puede ocasionar este método? Fíjate, son 3, ahí los vas a tener también ahí en tu pantalla. ¿Qué peligros, como vemos ahí, ocasiona este método? En primer lugar, dice, no interpreta las escrituras y entonces da al lugar a cualquier especulación de la fantasía. Intentamos fantasear todo lo que leemos cuando muchas veces, está hablando de una manera literal o sencilla. En segundo lugar, la autoridad básica para la interpretación deja de ser la escritura y pasa directamente a ser la mente del intérprete, ¿verdad? Esto sucede mucho cuando queremos alegorizar. Ya no queremos, ya no tiene autoridad la escritura misma para poder darnos una interpretación, sino que yo, ¿verdad?, como humano, como limitado y como errante, quiero yo ponerme mi autoridad a mi mente, ¿verdad?, y ser yo el intérprete de cada uno de los eventos. Y en tercer lugar, no existe medio alguno para probar las conclusiones del intérprete, ya que son subjetivas y personales. Más bien, lo que sí se puede comprobar y sí se puede alinear siempre es cuando tú quieres alinear la palabra con la palabra, no mis interpretaciones con Dios, sino que se alinea la palabra con la palabra, los eventos de la palabra con los eventos de la palabra, y yo me tengo que someter a la palabra y no someter a la palabra a lo que yo creo que estoy interpretando. Y en último lugar, ya para no extendernos mucho en este tercer capítulo, ¿verdad? Fíjense muy bien, método literal. Es el último método que nosotros vamos a estar viendo en esta noche y es el que siempre recomendamos, es el que más se ha utilizado, ¿verdad? Y el que por gracia de Dios nosotros creemos que es el correcto. Es aquel que da a cada palabra el significado básico exacto, tal como se usa normalmente, tanto para hablar como para escribir o como pensar. A este método, hermanos, también se le conoce como método gramático histórico, para enfatizar que el significado debe de determinarse considerando tanto la gramática como la historia. Método gramático histórico.
donde el significado se determina estudiando la gramática de las palabras y el contexto en el cual se está desarrollando. Cuando tú conoces los contextos, cuando tú conoces las reglas gramaticales de cada escrito, ¿verdad? Y empiezas a indagar en los originales de las palabras, entonces todo esto me puede dar una mayor luz para poder entender y explicar cada uno de los puntos que tú vayas estudiando. ¿Qué ventajas tiene este método? Y con esto terminamos, amados hermanos. Bueno, la interpretación está basada en hechos totalmente reales. En segundo lugar, el interpretar de manera literal la Biblia hace clara y armoniza, como vimos hace rato, toda la palabra de Dios. En tercer lugar, nos ayuda a mantener la cordura, ¿verdad? Y poder mantener la cordura nos deja sobre un plano de seguridad también. Cuando nosotros le damos paso a mucha fantasía, ¿verdad? O a mucha filosofía, bueno, eso nos puede llevar también a nosotros a un plano de incertidumbre e inestabilidad emocional. Pero nosotros cuando consideramos por fe lo que leemos y de manera literal, entonces nos situamos sobre una base de seguridad y de paz interna también. Y en último lugar, fíjate bien, respalda la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras. Como Pablo le dijo a su hijo en la fe, Timoteo, toda la Escritura, ¿se acuerdan? Toda, absolutamente toda la Escritura es inspirada por nuestro Dios y es útil, ¿verdad? Para hacernos a todos nosotros perfectos, conformes también a la imagen de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, de todos los métodos que hemos presentado, acuérdense que el método inicial de todo estudio bíblico tiene que ser el literal, ¿verdad? Y después de ahí ya empezar a poder identificar si el autor en algunos momentos está utilizando parábolas, alegorías o algunos otros recursos literarios, pero nunca subestimen que la palabra de Dios se interpreta, ¿verdad?, de una manera literal, concisa y muchas veces también clara para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestra siguiente clase. Muchas gracias.